Ahora sí nos detenemos 7, 8 minutos en contar algo que informativamente es muy relevante, pero muy relevante, y que es la historia donde hay un documento judicial muy importante emitido por la Corte Suprema de Brasil que involucra en un hecho, en un intento de golpe de Estado en el principal país del continente a un hombre de Milei que se llama Fernando Cerimeda, al cual tal vez nunca lo escuchaste nombrar, pero ahora te voy a contar quién es. ¿Cómo es esta historia? Ustedes saben que en el 2000, creo que fue a fines del 2021, hubo elecciones en Brasil. Esas elecciones, en primera vuelta, Lula sale primero por una diferencia bastante importante, pero en segunda vuelta, Lula gana el balotaje por menos de 2 puntos. Creo que fue 58 a 49-2, o sea, muestra el resultado de ese balotaje, la polarización, la división fuertísima que existe en el Brasil actualmente. Cuando pasa eso, Bolsonaro arranca una campaña diciendo que hubo fraude, que las urnas electrónicas no son buenas, son las urnas que le permitieron a él ganar, pero que no son buenas, y a denunciar. Que hubo fraude. Hasta ahí es un contrasentido, porque el que tiene que garantizar que no hay fraude es el que está en el poder, pero en todo caso ese contrasentido repite algo que ya había pasado en Estados Unidos con Donald Trump. En ese contexto el clima va subiendo y el día que asume, acuérdense que gana Lula y casi todo el mundo de la democracia continental respalda ese triunfo. Y lo respalda rápido, y Estados Unidos también lo respalda rápidamente, porque sabía que iba a haber un intento de desconocer el funcionamiento normal de la democracia brasileña. En la Argentina hubo 2 dirigentes que no lo reconocieron. Uno fue Milei y otra Patricia Bullrich. Cuando a Patricia Bullrich le preguntan por qué, después dice porque Lula, cuando en un acto de campaña, unos días después se pone un gorrito sin saber, pero no importa, se pone un gorrito que dice CFK. Entonces ella explica, si vos te pones el gorrito de CFK, no pienses que yo te voy a reconocer. Da esa excusa, pero de hecho no lo reconoce antes, cuando incluso Macri lo había reconocido. Antes de lo que pasa, Patricia Bullrich no lo reconoce, Milei tampoco. Cuestión es que se va acercando el momento de la asunción de Lula y hay toda una campaña orquestada desde el poder de Bolsonaro diciendo que Lula ganó con fraude y que no debería asumir. Esa campaña deriva en manifestaciones frente a cuarteles, pidiéndole a los militares que intervengan, en manifestaciones de colas y colas de camiones en contra de la asunción de Lula, y el momento más caliente fue el día de la asunción, o el día previo, cuando una multitud toma los palacios de gobierno en Brasilia y después son desalojados, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron a golpear los cuarteles, un intento de golpe de Estado muy claro. ¿Cuál es la novedad respecto de esto? La novedad es que se quebró el secretario privado de Bolsonaro, que se llama Mauro César Barbosa Cid. Es un hombre que está detenido por varios temas hace unos meses y que ofreció su celular y toda la documentación que tenía para mostrar quiénes y cómo prepararon ese intento de golpe de Estado. Ese tema tiene videos que han sido difundidos a la prensa, donde se ve a Bolsonaro planificando el golpe con colaboradores. Se ve declaraciones muy concretas y hay documentos muy precisos que cuentan quién tiene que hacer qué cosa para tratar de que ese golpe de Estado se realice. Hay reuniones de Bolsonaro con los militares, se ve que el jefe de la Armada está de acuerdo, pero el jefe del ejército no. Hay campañas muy duras contra el jefe del ejército, al que acusan de cagón en las redes sociales por no hacer el golpe de Estado que Bolsonaro quería hacer para evitar que asuma Lula. Estamos hablando de algo de una trascendencia gigantesca, porque estamos hablando del principal país, una de las principales democracias del mundo. Imagínense, golpe de Estado en Brasil, lo que significa de lo que legitima para que haya golpes en otros lugares del mundo. Y no estamos hablando de algo abstracto, está algo documentado. Todo esto que estoy diciendo está en el documento que emitió la Corte Suprema, el miembro de la Corte Suprema de Moraes, creo que se llama Alexander de Moraes, que es el que está haciendo toda esta investigación. Bueno, ¿cómo llega esto a la Argentina? ¿Por qué esto es importante para la Argentina? Porque hay exactamente 9 veces donde aparece mencionado en toda la narración Fernando Cerimeda. Fernando Cerimeda es un hombre que trabajó muy cerca de Bolsonaro y que acá en la Argentina maneja la derecha a diario, que tiene una causa, está creo que condenado en Mar del Plata en una causa por haber vendido 2 veces el mismo inmueble, es decir, una condena que publicó La Nación en una otra Nación, creo que de octubre del año pasado, fue condenado hace muy poquito, y que maneja un medio acá en la Argentina que se llama La Derecha a Diario. Es un hombre de un estilo muy beligerante. Por ejemplo, cuando el martes pasado la
el Congreso rechaza la ley ómnibus que mandó Milei, él pone una imagen de un cara pintada pintándose la cara, como diciendo, ahora vamos a la guerra. La imagen de un cara pintada no es una imagen arbitraria, es una imagen que tiene que ver con algo del pasado en la Argentina, que imagino yo que Cerimedo reivindica, porque si no nadie pone la imagen de un tipo pintándose la cara yendo a la guerra. En cualquier caso, esto es una especulación, lo que es un dato es lo que dice sobre Cerimedo el documento de la Corte Suprema brasileña. Hay un apartado que dice núcleo de desinformación y ataque al sistema electoral, así textual. Dice forma de actuación, producción, divulgación, amplificación de noticias falsas en cuanto a la limpieza de las elecciones presidenciales del 2022, con la finalidad de estimular seguidores a permanecer enfrente de los cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas, en el intento de crear el ambiente propicio para un golpe de Estado, conforme a lo expuesto en el tópico, las medidas para desacreditar el proceso electoral que consta en la presente actuación. Los integrantes de ese grupo, el núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral, son Mauro Cid, el secretario privado de Bolsonaro, Anderson Torres, el ministro de Justicia, un militar llamado Angelo Martins de Nicoli, y cuarto aparece Fernando Cerimedo. Luego dice en el apartado, núcleo responsable por incitar a militares a adherir al golpe de Estado, forma de actuación, elección de blancos para amplificar los ataques personales contra militares en posición de comando que resisten la presión de los golpistas. Los ataques eran realizados a partir de difusión en múltiples canales y a través de influencers en posición de autoridades frente a la audiencia militar. Y cuando dice quiénes estaban en el núcleo responsable para incitar a militares, dice Mauro Cid, Anderson Torres, Angelo Martins de Nicoli y Fernando Cerimedo. En otro momento del documento de la Corte Suprema brasileña, plantea que, dice, la investigación también indica que las medidas dirigidas a la propagación de desinformación y noticias fraudulentas para generar descrédito del sistema electoral contaron con la acción coordinada del grupo criminal para ampliar el uso de mecanismos de influencia digital con profusión de ataques a la justicia mediante la utilización de milicias digitales. El episodio involucra a Fernando Cerimedo con la divulgación de un live de noticias fraudulentas sobre una supuesta investigación sobre las elecciones brasileñas y la constatación de supuestas disparidades entre la distribución de votos en las urnas electrónicas más nuevas y más antiguas. En ese sentido, como apunta la autoridad policial, Fernando Cerimedo utilizó los mismos argumentos falsos creados por hackers citados en la conversación mantenida con el secretario privado del presidente Mauro Cid y otras figuras. Según la autoridad policial, también señaló la existencia de la relación entre Angelo Martins, un militar, y Fernando Cerimedo para diseminar desinformación sobre el proceso electoral brasileño. Todo el panorama expuesto, insiste el documento de la Corte Suprema brasileña, según la Policía Federal, apunta a la acción coordinada de los integrantes del grupo criminal para amplificar la falsa narrativa que construían y replicaban al respecto del sistema electoral brasileño, estando debidamente comprobada la relación entre Angelo Martins, Eder Albino y Fernando Cerimedo en la dinámica de división de tareas fijada para aquella finalidad. Luego, dice, la cronología de los hechos presentados demuestra que los investigados utilizaron de forma coordinada diversos medios para diseminar informaciones falsas sobre el proceso electoral brasileño, conforme a lo expuesto y al material presentando falsas vulnerabilidades en las urnas electrónicas producidas antes de 2020, fue elaborado por ese grupo, inclusive con el auxilio de Mauro Cid, el secretario de Bolsonaro, al que llamó nuestro personal, refiriéndose a especialistas de informática, incluidos hackers. Siguiendo la estrategia de difusión por múltiples canales, los investigados repasaron el contenido para que el argentino Fernando Cerimedo diseminara el material falso en un Instagram Live realizado el día 4 de noviembre de 2022, que fue claro para esto. Cuando le plantearon hace unos días a Cerimedo todo esto, Cerimedo dijo: la justicia de Brasil me sobreseyó sobre esa falsa acusación, los zurdos siempre queriendo embarrarla. En realidad, él se está refiriendo a otra causa, una causa previa. Estas son acusaciones nuevas contra él en base a nuevas evidencias. Yo no sé cómo termina la historia de Cerimedo en este contexto. Lo que sí sé, y me parece muy relevante
relevante destacarlo son dos cosas. La primera es que esto tiene que tener una relevancia periodística y de debate público muy fuerte porque aparece un colaborador del Milei involucrado por la Corte Suprema en un hecho, un intento de golpe de Estado. No es una pavada, es un tema muy importante que revela la convicción de alguna gente respecto de cómo deberíamos vivir. Está vinculado a los ataques a periodistas, está vinculado a todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Lo segundo es que existe una conexión de derecha extrema a nivel internacional que involucra a parte muy importante del gobierno. En esa conexión está claramente el presidente Milei, que vincula a Cerimedo, era el tipo que traía acá a el hijo de Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, en las reuniones que tenía con dirigentes del PRO y con Milei. Es el que trajo a Bolsonaro cuando vino, es el vínculo entre Milei y Bolsonaro, es Cerimedo. Cerimedo es un hombre que trabajó para el trumpismo también, y cuando vino Tucker Carlson, el que entrevistó a Putin esta semana a entrevistar a Milei, el vínculo también fue Cerimedo, es decir, un tipo muy relevante en términos latinoamericanos. Ya hoy es consultor de los grupos de extrema derecha, de los partidos de extrema derecha en prácticamente todos lados, pero cosa que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, porque forma parte del grupo de las reglas del juego democrático. Lo que no tiene derecho a hacer, si es que es verdad lo que pone la Corte Suprema brasileña, en un contexto donde Brasil se corta con una gilet la tensión política que hay, porque hay 4 detenidos ya por esta historia, Bolsonaro tiene prohibida la salida del país, llamó a una marcha para que haya una marcha de solidarizarse con él, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, hay un tema ahí muy importante de relación de Milei con grupos antidemocráticos. Cerimedo hoy para mí debería estar en el centro de una discusión política muy fuerte respecto de estos episodios.